Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Vamos dando inicio a esta hora en la que nosotros nos hemos preparado para poder llevarles a ustedes un programa interesante que es poco conocido también dentro de la historia de México, y vaya que para la iglesia debe ser una forma en la que debe también dar su enseñanza de cómo nace la religión aquí en México, de cómo es defendida la religión también en nuestra patria, y de eso se trata este programa. La sangre de los mártires es semilla. Hablamos principalmente de aquel acontecimiento que marcó fuertemente la historia de México, la persecución religiosa, que bueno, nosotros decimos que la persecución religiosa fuertemente se da entre los años 1926 y 1929. Sin embargo, muchos años atrás, vemos un recorrido interesante de los mandatarios de nuestra patria, que han sido también grandes personas que fueron anticlericales, que no querían la religión, que la trataban como si fuera el opio del pueblo, que era fanatismo, en fin, pero hubo muchas personalidades, no solamente Plutarco Elías Calles, que fue de quien hablamos la semana pasada, así que le invitamos a que se quede toda la hora con nosotros y también comparta con nosotros, y si no está de acuerdo también nos haga saber en lo que no está de acuerdo, y pueda usted a través de la línea telefónica dar sus argumentos, o también le puedo pasar mi correo electrónico, que es lulu-calzada@hotmail.com. Ahí estoy también para recibir todos sus comentarios. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, aquí Grupo Tijuana. Nosotros nos dedicamos precisamente a eso dentro de nuestro estudio. Además de tener estudio bíblico, por supuesto, estudio también apologético para poder tener herramientas para defender nuestra fe. Otra de las cosas que estudiamos también es la historia de México, la historia de nuestro país, cómo es que llega la religión también a nosotros por parte de España, tratar de eliminar todas estas leyendas negras que de pronto llegan a nuestros oídos por parte de libros oficiales, y digo oficiales también poniéndolo entre comillas, que nos hacen ver como si España hubiera sido una parte terrible para México, como si hubiera sido lo peor que nos ha pasado en nuestro país, haber tenido como conquistadora a España, y no es cierto, no es verdad esto. Gracias a España nosotros tenemos la lengua que hoy nosotros podemos, con la cual nos podemos comunicar. Imagínense, antes de España pues eran puros dialectos que se manejaban aquí en México. No nos lográbamos poner de acuerdo en un idioma, cada quien hablaba el propio en sus propios dialectos. Bien, España nos unifica también en una sola lengua, cosa que también nos ayuda a dar identidad, nos marca un territorio también claro, y eso también es favorable para nuestra patria. Y no solamente que vinieron a robarnos, que vinieron a violar a las mujeres, bla, bla, bla. Bueno, en una lucha siempre hay violencia, desafortunadamente en la guerra hay violencia, y de pronto también había que
haber derramamiento de sangre con el fin de poder mantener la identidad propia de un país que fue parte de lo que hizo España para nosotros. España también nos regala la religión. Ellos nos vienen y nos enseñan con todos sus frailes, con todos los misioneros que vienen desde allá y empiezan a caminar estas tierras mexicanas dándonos a conocer a Jesucristo. Jesucristo que también es el Salvador de nosotros también, y nosotros evitan ya de esta manera que nosotros seamos idólatras. Imagínense ustedes aquel México de antes con aquellas pirámides impresionantes, lo que tú quieras, pero eran lugares de sacrificio, lugar donde se sacrificaban, donde se daban las descorazonaban a las personas, a las doncellas, a los bebés. Eso era México también, o sea, no lo olvidemos. Y España viene y elimina de México también todo eso, que hay un Dios verdadero y no un Dios el que te va a exigir tu corazón, el que va a exigir tu cuerpo, el que va a exigir sacrificios, no ese tipo de sacrificio, sino el sacrificio real, que es el sacrificio del mismo Jesucristo en la Eucaristía. Entonces vienen y dominan esta parte, y dominan en el buen sentido, refiriéndome a que dejamos de ser caníbales, porque eso es lo que eran. Eso es lo que era nuestra gente de antes. Imagínense ustedes, sacrificaban a los que creían que eran más poderosos o que eran más fuertes, los sacrificaban, los desollaban, les quitaban toda la piel, y los grandes guerreros o los emperadores aztecas se ponían esas pieles encima para poder, según ellos, tener toda la energía de los guerreros que mataban. Eso es una verdadera crueldad. Hay un libro histórico muy interesante que se llama México, Tierra de Volcanes, y en este libro de México, Tierra de Volcanes, hace un señalamiento de cuando los investigadores llegan a estas pirámides donde se hacían los sacrificios. El hedor era fuertísimo, el olor que había a sangre, a cuerpos putrefactos, era de verdad terrible, terrible, porque no se tocaban el corazón ellos para matar a nadie. Y aparte decían que el grosor de las paredes era increíblemente fuerte, increíblemente grueso, pero el grosor lo hacía también la misma sangre que salpicaba. Imagínense ustedes los altares ahí de piedra, donde ahí clavaban un cuchillo, una estaca en el corazón de la persona sacrificada, y todo lo que salpicaba se iba hacia las paredes. Y el grosor era tanto que de verdad tenían que pasar incluso con pico para poder llegar al origen de la pared que formaba esa pirámide. Todo esto nos lo cuenta el libro de México, Tierra de Volcanes, incluso en las primeras páginas, se los recomiendo. No es un libro muy fácil de conseguir, pero sí, bueno, nosotros cuando lo hemos pedido, porque sí son escasos aquí en Tijuana, no lo hemos encontrado muy fácil, lo hemos tenido que pedir desde México, pero sí se los recomendamos. México, Tierra de Volcanes, muy muy interesante, y que empieza a platicar precisamente toda esta primera parte en cómo va naciendo México, cómo va surgiendo, con la ayuda por supuesto de los españoles, que después viene también una independencia de este yugo, pero realmente no fue un yugo que en todo nos maltrató o en todo nos afectó, por supuesto que no. Insisto, España nos da la lengua, unifica una lengua. España delimita el territorio mexicano. España nos da también la cultura. Nosotros no teníamos una cultura propia tampoco, entonces España empieza también a darnos estas partes de formación cultural, y también por supuesto España nos regala la religión, que son de las cosas que le debemos a esta madre patria. Y nosotros antes éramos llamados la Nueva España, y una vez que nos independizamos, ahora somos México, Nuevo México. Vamos a hacer una pausa, vamos a tener que iniciar con esta parte introductoria para poder iniciar el tema del día de hoy, que cuál va a ser.
La semana pasada hablamos de Plutarco Elías Calles, que fue uno de los grandes antagonistas de la persecución religiosa en México, pero no fue el único, ni fue el primero, ni fue el único. Nos vamos a ir años atrás, muchos años atrás, en los 800, 1800 y algo, con Benito Juárez. ¿Cómo es que empieza esta persecución también por parte del gobierno hacia la religión católica? Un hombre, vaya que interesante, Benito Juárez, un hombre muy inteligente, un hombre muy conocedor, un hombre muy estudioso, que si él hubiera utilizado todos estos dones y estos bienes para el bien de la iglesia y para el futuro de México bien encaminado, pues seguramente, yo hasta me atrevo a decirlo, probablemente lo tendríamos hasta como un santo, porque era un hombre muy trabajador, era un hombre muy estudioso, pero vamos a ver qué fue lo que no cuadró con la Iglesia Católica. Y vaya que fue un hombre que fue educado en la Iglesia Católica, y ya conoceremos su historia, pero esto regresando de la pausa, quédense con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy de Benito Juárez, que fue presidente de México y gran perseguidor de la Iglesia Católica. ¿Cómo inició y quiénes movieron los hilos de todo esto? Esto es lo que conoceremos en los siguientes bloques de este programa. La sangre de los mártires es semilla. Hacemos una primera pausa. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe. Designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Esto es el programa La sangre de los mártires es semilla. El día de hoy vamos a hablar de Benito Juárez. Ya hemos hablado de Plutarco Elías Calles, conocimos parte de su historia, también de su biografía que también a veces es un tanto desconocida. Por ejemplo, su situación familiar, una familia desintegrada, Plutarco Elías Calles, una familia desintegrada, un padre que lo golpeaba, un padre que tomaba constantemente, que golpeaba a su madre, en fin, todo esto también hace de Plutarco Elías Calles un hombre resentido, evidentemente, y es algo hasta cierto sentido común o natural que se experimenten estos odios, estos resentimientos, estas agresiones. Pues ¿por qué? Pues porque no hay un sentido real y propio de la familia y del amor. Y fíjense, vamos a regresarnos unos años atrás, vamos con Benito Juárez, donde aquí empieza una reforma, incluso Benito Juárez, que es la que hace que se separe la iglesia del Estado, pero no es nada más separación y que cada quien haga lo suyo, no, sino que iglesia, todo lo tuyo me corresponde a mí, que soy el Estado. Todo lo que tú tienes ahora pasa a ser de mi propiedad, porque tú no tienes permitido tener nada. Esa es la reforma liberal de Benito Juárez. Pero ¿quién fue Benito Juárez? Bueno, pues fíjense, después de ya en 1855 se desata la Revolución Liberal con toda su virulencia anticristiana, cuando se hace del poder Benito Juárez allá entre 1855 y 1872. ¿Quién fue Benito Juárez? Primeramente, un indio zapoteca de Oaxaca, que a los 11 años, con la ayuda de los carmelitas, aprende a hablar castellano, aprende a leer, aprende a escribir, lo que le permite también ingresar al seminario. Él, después de hacer una resolución en su vida, no teniendo ya como opción una vocación sacerdotal, pues es abogado más tarde y después político,
impone también cosas muy interesantes como político, al grado de también crear una constitución en 1857 de orientación liberal y las leyes de reforma en 1859, una y otra vez muy abiertamente contra la Iglesia Católica. Pero vean quién era él. Un indio zapoteca que fue ayudado por los carmelitas. Él solamente manejaba el zapoteco, su dialecto era el zapoteco, no hablaba castellano. Gracias a los carmelitas él aprende el idioma, aprende el castellano. ¿Para qué? Pues para poder leer, para poder escribir, para poder estudiar, para ser abogado. Fue seminarista. Imagínense ustedes, a eso me refiero yo en el bloque anterior, de que él pudo haber sido un gran santo si todos estos dones hubieran continuado y hubieran sido encaminados al bien de la iglesia. Porque fue un hombre que desde los 11 años, que era la historia oficial nos dice que era un pastorcito que estaba en Oaxaca, pastoreaba sus ovejitas y él solo se formó. No es cierto, lo formó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le dio su educación. Y ahora este hombre que fue educado en la Iglesia Católica, que le debía a la Iglesia Católica por lo menos el agradecimiento, una vez que él es influenciado por la masonería directamente, pues entonces se hace un hombre totalmente anticlerical, al grado de que sí llegó al puesto más importante dentro de la República, la presidencia, y con esta llegada a la presidencia, pues empieza a generar ya separaciones entre la Iglesia y el Estado. Y perdonen que lo diga de esta manera y lo tengo que decir, pero eso en mi rancho y seguramente en el rancho de ustedes se le llama ser malagradecido, para mí y para los que seguramente también me estarán escuchando, porque después de haber sido criado y de haber sido educado por la Iglesia Católica, ahora muerde la mano que le da de comer. Vamos a ver esta biografía de Benito Juárez, que es una biografía también oficial, por eso quise ponerla, para que usted junto conmigo lo conozcamos, y también viene un poco de la historia de la Reforma, cómo es que Benito Juárez inicia esta separación entre la Iglesia y el Estado, quitándole a la Iglesia toda posibilidad de tener algo propio. Vamos a verlo. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma, que abolió los tribunales militares y eclesiásticos.
En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuloaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales bajo el mando del general Ignacio Zaragoza les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos tercer bloque de este programa La sangre de los mártires es semilla. El día de hoy hablando de Benito Juárez y la reforma, esta reforma liberal, la separación entre la Iglesia y el Estado. Entre los años 1858 y 1861, también entonces la catolicidad mexicana sostuvo una lucha de 3 años contra los indios. Si ustedes se fijan, también fue algo parecido que lo que sucedió con Plutarco Elías Calles. 3 años también fuertemente
pues trabajados y en guerra y en lucha contra el gobierno, la iglesia contra el gobierno. Lo mismo sucede muchos años atrás, en 1858 a 1861. 3 años de una época de luchar contra los indios, todos los católicos, aquellos laístas de la Reforma, también conocidos como los jacobinos, que habían impuesto la libertad para todos los cultos, fíjense, libertad para todos los cultos, excepto para el culto católico, sometido al control restrictivo del Estado. La puesta en venta ya en ese tiempo, la puesta en venta de los bienes de la iglesia, la prohibición de los votos religiosos, la supresión de la Compañía de Jesús y por tanto de sus colegios, el juramento de todos los empleados de Estado a favor de las medidas de la deportación y la encarcelación de los obispos o sacerdotes que se atrevieran a protestar. Estamos hablando de 1858, que son continuidad de la persecución desatada también en los años 1920. El Papa en aquel entonces, Pío IX, condenó estas medidas y también Pío XI expresó su admiración por los cristeros. Pío IX en aquel tiempo de Benito Juárez, Pío XI en el tiempo de Plutarco Elías Calles. En aquella guerra civil en la que hubo deportación y condena a muerte de los sacerdotes, deportación y encarcelamiento de obispos y de otros religiosos, represión sangrienta de las manifestaciones de protesta, particularmente numerosas en los estados de Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, se creó una exhortación y se llamaba La Hora de Dios en el Nuevo Mundo. Y aquí el gobierno liberal prevaleció gracias a la ayuda de Estados Unidos también, que pidieron ayuda. La reforma liberal de Juárez no se caracterizó solamente por su sectarismo antirreligioso, sino también porque junto a la desamortización de los bienes de la iglesia, eliminó los ejidos comunales también de los indígenas. Fíjense ustedes, o sea, terrible asunto, porque Benito Juárez era un indígena zapoteca y también un indígena zapoteca educado en la Iglesia Católica. No solamente le quita los bienes a la iglesia, sino que también empieza a desamortizar todos los bienes ejidatarios, deja a los indígenas sin tierras. Imagínense ustedes la calidad de este hombre. Bueno, estas medidas no evitaron el Estado un grave colapso financiero, evidentemente, y se enriquecieron solamente algunas clases privilegiadas, aumentando así, pues, muchos que tienen poco, la frase tan común, muchos que tienen poco y muy pocos que tienen mucho. Todo esto según el historiador mexicano Vasconcelos, que también fue un filósofo y político. Juárez y su reforma están condenados por nuestra historia y él ha pasado como otros a la categoría de agente de imperialismo anglosajón. Esto fue lo que escribió el mexicano Vasconcelos de la persona de Benito Juárez. Fue difícil también porque Benito Juárez no solamente ve por su propio bien, sino que también hace grandes, ¿cómo se dice? Entrelaza pues información entre Estados Unidos y él para buscar sobre todo el bien mayor para él. ¿Qué es exactamente la reforma? Ya lo hemos dicho, la separación de iglesia-estado, que la iglesia no tenga nada y que todo va a ser bien para el Estado. Todo eso forma ya parte de los bienes del Estado y la iglesia tiene prohibido tener absolutamente nada, ni siquiera libertad de culto. Todos los demás cultos sí pueden estar, sí pueden prevalecer, menos el de la iglesia católica. A eso se le llama tener odio a la iglesia. Vamos a ver una siguiente cápsula sobre la reforma, en especial en el bloque anterior hablamos sobre la biografía de Benito Juárez, ahora sobre exactamente la reforma liberal de Benito Juárez. Vamos a verlo y enseguida haremos una siguiente pausa para regresar prácticamente con el fin de este programa La Sangre de los Mártires de Semilla.
Con el triunfo de la Revolución de Ayutla se convocó a un nuevo Congreso Constituyente, destinado a elaborar las leyes que regirían la vida del país y de sus instituciones. Conscientes del papel histórico que desempeñaban, los liberales propusieron leyes destinadas a erradicar por completo el orden social heredado de la colonia. Entre 1855 y 1857 se emitieron las primeras leyes de reforma, conocidas por los nombres de los ministros que las impulsaron. La Ley Juárez estableció la preponderancia del Estado para impartir justicia, excluyendo a los tribunales eclesiásticos y militares en todos los asuntos del orden civil. Así, el Estado se erigía como garante de la paz pública entre unos ciudadanos caracterizados por la igualdad jurídica. La ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles y religiosas a vender gran parte de sus casas y haciendas, con el propósito de crear un mayor número de propietarios, que generarían riquezas y fuentes de trabajo, lo cual redundaría en beneficio de la hacienda pública. La Ley Iglesias estableció el carácter gratuito de los servicios religiosos para los pobres, evitando con ello su mortificación y endeudamiento al pagar por la celebración de bautizos, bodas y funerales. Las primeras leyes de reforma se promulgaron durante los gobiernos de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, quedando incorporadas en la nueva Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857. Sin duda aquella ley contenía preceptos de gran valor y trascendencia. Elevó a rango constitucional los derechos del hombre. Al respecto, declaró que todos los mexicanos son libres desde su nacimiento, con pleno derecho a la libertad de enseñanza, de profesión, de conciencia, de petición, de asociación, de desplazamiento en todo el territorio nacional, así como la garantía de no ser molestados en su persona, sus bienes, su domicilio y su correspondencia, a menos que la acción estuviera precedida por una orden judicial. Por otra parte, ratificó los principios de soberanía popular y gobierno representativo como cimientos del Estado mexicano y estableció el sistema de una república federal con la división tripartita de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El bando conservador, apoyado por militares y miembros de la jerarquía católica, se opuso a la Constitución liberal, instituyendo un gobierno conservador y desatando la guerra civil entre 1858 y 1860. Sin doblegarse, el gobierno de Benito Juárez asumió la legitimidad del gobierno republicano y en un acto de valor y entereza promulgó las leyes de reforma. En 1859 se publicaron las siguientes: la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, con el propósito de financiar la guerra e incrementar el número de propietarios y contribuyentes. La Ley Orgánica del Registro Civil, que permitió al Estado asumir el registro de los nacimientos, adopciones, matrimonios y defunciones, generando documentos útiles para la identidad jurídica de los mexicanos y para gestiones o trámites personales ante las dependencias de gobierno. La Ley del Matrimonio Civil y la de Secularización de Cementerios, que establecieron un cuadro normativo sobre dos aspectos esenciales, como es la formación de la familia a través del vínculo matrimonial y la regulación de los espacios para el reposo de los difuntos. Mediante la Ley de Días Festivos, se asumió la tarea de programar e instituir un calendario cívico-religioso, común para todo el país, que permitiera el ejercicio de las actividades económicas, el despacho de los asuntos públicos, el disfrute de los días de asueto y la realización de los ritos y fiestas principales del culto católico. En 1860 se decretó la Ley de Libertad de Cultos, que facilitó el camino para la tolerancia de las confesiones religiosas, con la única limitante del respeto a las creencias de los demás, así como la preservación de la moral y de la paz pública. En 1861 se promulgó el decreto sobre la secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia, con objeto de administrar las casas e instituciones dedicadas al auxilio de la gente necesitada, a la vez que permitiría establecer nuevos orfanatos, comedores públicos, hospitales y asilos de apoyo a los pobres, los huérfanos, las viudas, los ancianos y los desvalidos. Finalmente, en 1863, se decretó la supresión de las comunidades religiosas, toda vez que el pensamiento liberal partía de la preeminencia de los derechos naturales e inalienables del individuo. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se incorporaron a la Constitución las leyes de reforma, por una ley emitida el 25 de septiembre de 1873. Se consolidaba así la separación entre la Iglesia y el Estado.
Para nuestro país, las leyes de reforma representaron el intento más decidido de los liberales para instituir una sociedad regulada por el Estado de Derecho. Fueron el punto de partida para la construcción de una sociedad moderna, cuyo legado actual son las instituciones que organizan nuestra vida, nuestros derechos y nuestras preciadas libertades. Bicentenario de la Independencia Nacional. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Último bloque de este programa, La sangre de los mártires de semilla. Estamos hablando de Benito Juárez, presidente de la República. Y en el bloque anterior hemos estado pasando estas cápsulas que son cápsulas oficiales que pues el Estado permite que se dé a conocer de esta manera la historia. Por eso ustedes ven ahí que, bueno, Benito Juárez prácticamente es el héroe máximo de México, llevando a México a la modernidad también gracias a esta reforma liberal que no permite que la sociedad sea oprimida, y así lo dice por la Iglesia. Entonces, usted tome estas palabras de manera muy, muy consciente de que no es básicamente la opinión tampoco ni de su servidora, y tampoco no es opinión común de los que colaboramos. Bueno, no voy a meter a nadie, me hago responsable de lo que estoy transmitiendo yo. Pero bueno, eso es lo que tratan de decirnos, que fue un gran héroe porque nos ha llevado a la modernidad, porque no nos hemos quedado abajo, porque se han hecho grandes trabajos y grandes labores gracias a esta separación que muy oportunamente Benito Juárez hizo de la Iglesia Católica, cosa que hasta ahora nosotros seguimos lamentando porque inicia esa fuerte persecución aquellos 3 años de Benito Juárez que ya no se quedaron en 3 años, sino que han venido arrastrando un sinfín de persecuciones a la Iglesia Católica en México. En 1860, ya casi para concluir este programa, Benito Juárez expulsó del país a todos los prelados extranjeros, lo cual hizo que los conservadores pensaran en llamar a un rey o a un emperador de la nobleza de los que ellos querían y de los que ellos necesitaban tener dentro de los puestos principales, para sustituir también al presidente indígena que estaba, según ellos, las palabras de ellos mismos, que estaban acercando al diablo al pueblo. Imagínense ustedes, ese era el común de lo que se hablaba en aquel tiempo, que ya no podían más con Benito Juárez y que era importante mejor sustituirlo con algún emperador de la nobleza, porque era ya muy pesada toda esta situación. Bueno, recordando que él había estudiado en un seminario, también se acentuó una fuerte persecución religiosa, cosa que desata también pues la intriga de las personas. ¿Cómo es posible que un hombre, habiendo sido educado con carmelitas y habiendo estado en el seminario, cómo es posible que ahora ya no quisiera más nada de la Iglesia y al contrario le hubiera declarado fuertemente la guerra? Con la restauración de la República se aplicaron al pie de la letra las leyes de reforma, y con esto el 20 de mayo de 1873 el gobernador del Distrito Federal, por órdenes del presidente, arrestó a todos los jesuitas, así como a los frailes, a las monjas y a sacerdotes extranjeros. El periódico subsidiario del gobierno, llamado El Federalista, en su edición del 21 de mayo de 1873, consignó textualmente, eso es lo que dice el periódico de aquel tiempo: los sacerdotes naturales del país seguirán purgando en la cárcel su desobediencia a las leyes. Las monjas no podrán volver a consagrarse y los sacerdotes extranjeros, particularmente los jesuitas, serán desterrados del país como ciudadanos perniciosos. Esto fue lo que el gobierno federal decidió
en la reforma de la Constitución que se decretó un 25 de septiembre de 1873. Imagínense ustedes, incorporaban también algunos decretos conocidos como las leyes de reforma a la Constitución de 1857. Así que bueno, Plutarco Elías Calles no es solamente el único que ha sido un antagonista de la persecución religiosa en México, sino que es un continuador de mucho tiempo atrás, de muchas cosas atrás que se vinieron a desencadenar también en esta persecución religiosa que es más conocida de 1926 a 1929. Pero la reforma liberal de Benito Juárez sigue siendo parte de la Constitución. A mí me suena hasta un poquito gracioso, perdonen que lo diga, pero si bien quieren hacer esta separación iglesia-estado, bueno, pues señores del Estado, no descansen la Semana Santa, sigan trabajando, no descansen el 25 de diciembre, no descansen estos días que son meramente religiosos y de devoción particular en la Iglesia Católica. ¿Quieren ustedes la verdadera separación? Pues bueno, háganse a un lado y déjenos también a nosotros hacer lo propio con nuestras devociones y con nuestra religión y con nuestra iglesia. Ya mucho hemos padecido la persecución y seguramente la seguiremos padeciendo, porque ya es también bíblico en la Iglesia Católica que seremos perseguidos y que no nos amarán y que seremos incómodos para muchos, para los intereses de muchos. Eso es claro, pero si quieren una verdadera separación, pues ustedes trabajen toda la Semana Santa, ustedes trabajen el 25 de diciembre, ustedes trabajen el día 1 de enero. Bueno, nosotros el 1 de enero no es, sí, efectivamente una acción de gracias por el nuevo año que comienza, pero el día 1 de enero para nosotros es fiesta de la Madre de Dios, de manera que si vamos a ser congruentes, seámoslo en todos los sentidos, no nada más en el odio que hay en contra de la Iglesia Católica. La reforma liberal fue el primer paso que efectivamente no doblegó a la Iglesia Católica, pero sí le hizo perder mucho en cuanto a los beneficios que ella quería prestar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en aquel tiempo era caridad. La Iglesia Católica era quien tenía las escuelas, la Iglesia Católica era quien tenía los hospitales, la Iglesia Católica era la que ayudaba con tierras a los indígenas, estas tierras que mismo Benito Juárez quitó a sus propios hermanos indígenas. Entonces, la Iglesia lo hacía por caridad, mera caridad. Todo eso pasó a manos del gobierno y todo esto se hizo propio del Estado y nadie podía tener más de lo que el Estado podría permitirles a ellos. En fin, pues con esto terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado un poco de este personaje importante, hay que decirlo, importante para la historia de México, Benito Juárez, y que también yo les decía, si este hombre hubiera encaminado todo el conocimiento que él adquirió para el bien de la Iglesia, sin lugar a duda estaríamos hablando de él desde otra perspectiva, siendo un santo. Pero para México es un héroe, para nosotros es un hombre que limitó mucho la labor de la Iglesia y sin embargo la Iglesia continúa y continuará hasta el fin de los tiempos. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Daniel Félix y a todos ustedes acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Les dejamos con un pedacito de esta canción que habla acerca del verdadero señorío, que en el señorío no se le debemos a ningún presidente. El señorío es de Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro
hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.